Bonsoir à tous, c'est le 21 octobre 2021 et la présentation d'aujourd'hui portera sur l'obélisque de Ramsès le Grand sur la place de la Concorde à Paris. Esta presentación será hecha principalmente en español francés para hacer las traducciones pertinentes de los textos. Muy bien, entonces comenzamos. El obelisco de la Plaza de la Concordia es un obelisco de gran importancia. Lo que quiero yo con esta presentación es que ustedes, al estar frente al obelisco cuando vayan a París, no sean como la mayoría de los turistas que entiende que el obelisco tiene algo de egipcio ahí porque ven los jeroglíficos, pero bien a bien no saben ni por qué está ahí, ni quién lo llevó ahí, ni qué significa el obelisco, ni de dónde viene. Entonces, vean, aquí para empezar tenemos esta moneda conmemorativa, es una medalla más bien, que dice esto aquí, abattu à Thèbes le 31 octubre 1831, entonces quiere decir que lo quitaron de Tebas el 31 de octubre de 1831, y luego dice transporté à Paris et érigé sur la place de la Concorde le 25 octobre 1836 sur la dirección del ingénieur Leva. Entonces, vean, se tardaron solamente en quitarlo, transportarlo y erigirlo 5 años. Entonces es un obelisco impresionante que tuvo sus cuidados para ser transportado. ¿Okay? Entonces, empecemos. Así es como luce el día de hoy en la Plaza de la Concorde, el obelisco, impresionante. Con esta presentación tengo tres objetivos, ¿no? El primero es explicar los lugares. Vamos a ver un poquito de la Place de la Concorde, qué significa esta plaza, y el templo de Luxor, que es el lugar de donde proviene nuestro obelisco, ¿no? Entonces es bien importante esto. Luego, en una segunda etapa, en un segundo video, les presentaré a las personas que intervinieron para que tengamos ese obelisco ahí en París, ¿no? Son les frères Champollion y le Pacha Mohamed Ali, hablaré de ellos. Y en un tercer video analizaremos el objeto, que es en sí el obelisco, ¿no? Entonces, ¿qué significa peso, altura? Cómo fue su transportación, quiénes intervinieron, eso lo veremos en el tercer video. Correcto, empecemos con la Plaza de la Concordia, o llamada en su origen, vean aquí dice, cette place inaugurée en 1763 fut appelée à l'origine place Louis XV. Vean aquí, noten el pase anterior, es un pase simple del verbo être aquí, fut appelée, fue llamada en su origen Plaza Luis XV. Ok, muy bien, de novembre 1782 à mai 1795, alors dénommée Place de la Révolution, elle fut le lieu principal des exécutions publiques. Entonces vean, sí, de noviembre de 1792 a 1795, en plena Revolución Francesa, se le llamó Plaza de la Revolución. Ella fue el lugar, otra vez pase simple, vean aquí, fue el lugar principal de ejecuciones públicas, de las que, dont celle de Louis XVI, le 21 janvier 1793, et de Marie-Antoinette, le 16 octubre 1793 también, solamente unos meses de diferencia, vean, de esta pareja, fueron las ejecuciones más famosas, ¿no? Ahora, esta plaza no era de muy buenos recuerdos para los parisinos. Lo que pasó es que en 1770, precisamente en el matrimonio de Luis XVI con María Antonieta, en los festejos hubo una muchedumbre ahí, fuegos artificiales, se les salieron de control los fuegos artificiales y, si mal no recuerdo, hubo cerca de 1,300 muertos. Entonces, para los parisinos, la Plaza de la Concordia no era así como que algo de muy bellos recuerdos, ¿no? Bien, aquí está precisamente en 1783, Luis XVI siendo ejecutado en la Plaza de la Concordia de la Revolución. Bien, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la Plaza de la Concordia, pero el obelisco proviene de un templo muy importante en Egipto, que es el templo de Luxor, que se encuentra en Tebas, una ciudad pues unos kilómetros al sur del Cairo. Este es la vista de cómo se
se hubiera visto este palacio, este templo de Luxor, perdón, en su esplendor, es decir, en la época de Ramsés II, Ramsés el Grande, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos ya los dos obeliscos gemelos, el pilono, que se le llama pilono a esta especie de estructura que da lugar a la fachada del templo, con la puerta, que tiene una altura aquí de 17 metros, y los colosos de Ramsés II aquí en la entrada, ¿no? Perfecto. Ahora, siempre que vamos a hablar de Egipto, es bien, bien importante tener una escala de tiempo. ¿Por qué? Porque nos podemos perder o muchas veces no tenemos una idea de cuándo fue qué cosa en el antiguo Egipto, ni con la modernidad. Entonces, vean, aquí les puse esta escala de tiempo y la divido, cada color son 500 años de gap, ¿no? Entonces, vean, tenemos aquí el año 3000 antes de Cristo en este inicio, que sería el inicio de la etapa dinástica del antiguo Egipto, y en la otra orilla tenemos en nuestro 2021 que estamos hoy, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos las pirámides construidas más o menos en 2560 antes de Cristo, y aquí está nuestro templo de Luxor, que se hizo más o menos en esta etapa, se concluyó con Ramsés II, pero empieza desde 200 años antes, ¿no? Con Amenhotep III. Aquí está, por ejemplo, Alejandro Magno en el 356 a.C. Aquí está Cleopatra VII, que es la Cleopatra que todo el mundo conoce, la famosa, que muere en el año 30 a.C., donde concluye propiamente la época faraónica de Egipto, ¿no? Si le podemos llamar así. Y aquí tenemos obviamente el año 0 con el nacimiento de Cristo, y aquí una pequeña referencia para nosotros los mexicanos, la pirámide de Teotihuacán, que se empieza a construir entre el año 150 y se concluye unos 200, 300 años, no está muy bien preciso la fecha de término, pero este ya es, digamos que estamos pegados al año 500 después de Cristo, ¿no? Y bueno, nuestra actualidad. Y quiero que noten algo bien importante, la distancia que hay entre las pirámides de Giza y Cleopatra VII es mayor a la distancia que hay de Cleopatra VII a nosotros. Nada más para que se den una idea de la amplitud de la historia del antiguo Egipto, ¿no? Perfecto. Entonces, este es el templo de Luxor. Tenemos aquí, como veíamos, los dos obeliscos de Ramsés II, las estatuas de Ramsés II, el pilono, como lo veíamos de frente, y aquí está el patio con las columnas tan famosas del templo, y aquí está la columna de Amenhotep III. Es un personaje muy importante, Amenhotep III. Vean, aquí está también el patio de Amenhotep III, la sala hipóstila. Y bueno, así es como se estructura el templo de Luxor. Ahora, solamente voy a mencionar los reyes que intervinieron en este templo, porque si nos ponemos a hablar de cada uno, pues bueno, cada uno de ellos merece meses de estudio, y si tomaran un curso de cada uno de esos reyes, pues bueno, se tardarían muchísimo tiempo, nos tardaríamos muchísimo tiempo con cada uno de ellos. Entonces, solamente se los mostraré para que los conozcan. Este es Amenhotep III. Este es una estatua de Amenhotep III junto con el dios Sobek, de ahí de Tebas. Y este es su cartucho. ¿Qué es un cartucho en el antiguo Egipto? Bueno, solamente los reyes podían poner sus nombres en cartuchos, ¿no? Entonces, generalmente teníamos el disco solar en los cartuchos, que es obviamente el dios Ra, y el nombre del rey, ¿no? Entonces, este es el cartucho de Amenhotep III, muy importante. Ahora, Amenhotep III no solamente es importante para el templo de Luxor, también tiene los colosos de Menón del otro lado del Nilo en Tebas, ¿no? Entonces, Der el Bahari precisamente es aquí. Entonces, estos colosos son impresionantes. Vean el tamaño de una persona comparada con la talla de los colosos, ¿no? Entonces, también en el antiguo museo egipcio
las estatuas que teníamos recibiéndonos cuando uno entraba al museo era precisamente Amenhotep III y su esposa, ¿no? Entonces, bueno, Amenhotep III tuvo un hijo que sí fue más famoso que él definitivamente, y sobre todo que fue más famoso que él, pero su esposa mucho más. Entonces, él es Ajenatón o Amenhotep IV. Y su esposa Nefertiti, ¿no? Que está a su busto ahora en Berlín, en Alemania, y que los egipcios lo están peleando para que regrese al Gran Museo Egipcio. Entonces, vean aquí en este grabado, en este relieve, vean, tenemos a Amenhotep IV con sus hijas y Nefertiti. ¿Por qué ellos de cierta manera intervienen en el templo de Luxor? Porque lo cierran. Es decir, ellos, Amenhotep IV, cuando entra al trono, decide que ya no se debe de adorar al dios Amon-Ra, o Amón, y que va a cambiar el culto para el dios Atón, el disco solar, que es Atón. Entonces, imaginen ustedes que de repente ustedes profesan una religión, la que profesen ahora, y de repente llega un gobernante y les dice, no, esa religión ya no vale, ahora vas a adorar a este dios, ¿no? Entonces, el pueblo no lo vio con muy buenos ojos, tuvo bastantes presiones, creó una ciudad, cierra los templos en Tebas y crea una ciudad que se llamó Amarna, una ciudad bellísima, ya que hay descripciones detalladas de ella. No está la ciudad, fue destruida totalmente, pero las descripciones existen y fue una ciudad muy bella, dedicada enteramente al culto a Atón, ¿no? Que era el disco solar. Entonces, bien, aquí tenemos, por ejemplo, los bustos de Nefertiti y Ajenatón, ¿no? Entonces, muy bien estructurado esto. Entonces, ellos también son famosos porque son los padres, por lo menos en el papel, ¿no? Los padres del rockstar del Antiguo Egipto, que es Tutankamón, o como fue en su origen Tutanatón, como ya veíamos que era el culto a Atón, ¿no? Entonces, cuando muere Ajenatón, Tutankamón se cambia el nombre a Tutankamón y abre nuevamente los templos. Entonces, esto, pues bueno, ya cambia políticamente el aspecto ahí en Egipto. Y bueno, eso es lo importante que hace él junto con su madre Nefertiti, que también es reina cuando muere Ajenatón, ¿no? Entonces, bien, aquí está el cartucho de Tutankamón. Y luego, después de ellos, ya en la dinastía 19, porque los anteriores que les acabo de mencionar son en la dinastía 18, en la dinastía 19 está este rey que es súper importante, Seti I, y él vuelve no solamente a reforzar el culto a Amón, sino reconstruye los templos, los va arreglando, refuerza todo el culto. Pero sobre todo Seti I es el padre del rey más importante, en mi opinión, del antiguo Egipto, que es Ramsés el Grande, ¿no? Ramsés II, que también en mi opinión pues sería, yo lo considero el rey más importante que ha habido en la historia humana, ¿no? Por el número de conquistas, por la fuerza, el número de años que gobernó. Entonces es bastante importante. Vean aquí su cartucho. Aquí es como se ven las columnas del templo de Luxor. Está por todos lados. No hay columna que no tenga muchos de estos cartuchos. Aquí tenemos uno en un muro. Y precisamente este es el acercamiento, de este lado se los puse, de nuestro obelisco de la Plaza de la Concordia, con precisamente, vean la inscripción del cartucho de Ramsés II. Y aquí que veremos ya en el tercer video, que es como la oca, le decían los franceses, o sería un pato, y el disco solar, que esto quiere decir Sa-Ra, que es hijo de Ra, ¿no? Entonces, vean, este es Ramsés II. Ahora, Ramsés II no solamente hizo gran parte del templo de Luxor, sino que también en la parte sur de Egipto, muy cerca de la frontera con Nubia, hoy Sudán, se encuentra este templo de Abu Simbel, ¿no? que es un templo pues, majestuoso e increíble, justo al lado de la presa de Asuán. Ahora ya en 1973, 74
lo tuvieron que mover porque inundaron esta zona para controlar los flujos del Nilo y que ya no se inundara todo el norte de Egipto, o sea, el Bajo Egipto. Y lo tuvieron que remover, hicieron un trabajo colosal para subirlo, se tardaron varios años con la intervención ahí de la ONU y muchas fuentes de financiamiento, ¿no? Pero quedó precioso. Este es un acercamiento a la cara de Ramsés el Grande, ¿no? Estos colosos que ven ustedes enfrente son todos Ramsés. Él era totalmente ególatra, entonces hacía colosos con su figura por todos lados. Incluso en el mismo templo de Luxor hay colosos que estaban adentro o incluso los que están afuera que son imágenes que había de Amenhotep III y que él decide cambiarlas con su imagen. Entonces, bueno, ya si no hacía nuevos, tomaba los que ya estaban y los hacía como de él, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de traducción de un texto de la descripción de Egipto. Esta es una hoja donde dos de los eruditos que fueron a tomar nota de ahí, precisamente de la invasión napoleónica a Egipto, hacen cuando llegan aquí al templo de Luxor, ¿no? Entonces, vean, aquí está precisamente este templo dibujado en 1799, muy interesante porque vean, tanto los colosos de la entrada están muy, pues todo caído, todos rotos, enterrados en la arena, los obeliscos enterrados, el pilono, de hecho no se veía, y vean aquí, se asoma una mezquita y acá una iglesia. Entonces eso fue un problema, ya que el lugar es sagrado, entonces se siente lo sagrado, créanme, la paz de ese lugar es impresionante, y obviamente lo hicieron ahí en lugares más religiosos, que después es un problema porque los templos de religiones modernas, si lo podemos decir así, ya alegan que tienen ahí unos 200, 250 años de antigüedad, que no los pueden quitar, pero pues bueno, esa antigüedad es nada a comparación de la de Egipto, ¿no? Entonces, de la del templo más bien de Luxor. Ok, vamos a hacer pequeño ejercicio de traducción para que vean cómo es que lo vieron ellos. Entonces, vean, dice aquí, Thèbes, Luxor, vue de l'entrée du palais. Entonces, vista de la entrada del palacio, gravé par Révy, d'après François Cécile. Vean, dice, en août 1799, après avoir visité les ruines de Thèbes sur la rive gauche du Nil, Joloa et Villiers de Tarrache passent les fleuves et s'établissent à Luxor. Es decir, ellos estaban visitando las ruinas que estaban en Tebas del lado izquierdo del Nilo, y se pasan al lado derecho, ¿no? Que es el templo de Luxor, ¿no? Entonces, quand on arrive en face du temple de Luxor, dicen ellos, vean, está entre Guillemont, recuerden que los franceses usan en lugar de comillas Guillemont, que son estas dos marquitas, ¿no? La grandeur colossale des monuments que l'on y voit accumulés frappe à la fois d'étonnement et d'admiration. Mais on remarque avant tout deux obélisques monolithes, de granit dont les hiéroglyphes qui en décorent les faces sont sculptés avec la dernière précision. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que cuando uno llega ahí enfrente del templo, hay una grandeza colosal de los monumentos que uno ve ahí, y da un golpe de sorpresa y de admiración, pero uno remarca sobre todo o nota sobre todo los dos obeliscos de monolito, de granito, de los que los jeroglíficos están muy bien grabados, que decoran sus cuatro caras, ¿no? L'obélisque de gauche à 25 mètres de hauteur et celui de droite, vean, esta nota ya es obviamente posterior a 1836, aujourd'hui érigé à Paris, 23 metros 50 centímetros seulement. Entonces, vean, un obelisco de 25 metros y el otro de 23 metros con 50 centímetros, que pues ellos debieron excavar porque pues la medida es precisa, ya lo veremos cuando lo transportaron, las medidas que toman, y sí, pero de aquí lo que está enterrado en la arena deben ser unos 2 metros fácilmente, ¿no? Entonces, vean, derrière les obélisques de chaque côté, on voit les bustes du colosse dont le reste est enfoui sous les décombres. Entonces, se ven los bustos de dos colosos
que están, pues, obviamente enterrados en los escombros, ¿no? Immédiatement après se dresse un pilon composé de deux massifs pyramidaux, entre lesquels était comprise une porte de 17 mètres de hauteur, lo que les decía el pilono con la puerta de 17 metros. Après avoir passé les pylônes, on arrive au milieu des habitations modernes, parmi lesquelles se trouve même une école et une mosquée, lo que les decía que ya hay una escuela y una mezquita. On voit la surface del suelo, quelques gros blocs couverts de hiéroglyphes. On pourrait prendre ces pierres par des fondations, pensaron que eran los cimientos. Et ce sont cependant, sin embargo, les architraves de la galerie supérieure, que son las architraves de la galería superior, tellement le temple est enfui, o sea, que el templo está enterrado, ¿no? Après une deuxième pylône, c'est un vaste emplacement carré dont 3 côtés sont formés par des colonnades régulières. Estos son las columnas impresionantes, grandísimas que hay ahí en el templo, ¿no? Ensuite, si l'on continue vers le sud, on arrive, après avoir franchi un vestibule, une salle de granit tout environnée de couloirs et de petites chambres. Entonces se ve un vestíbulo con salas de granito rodeadas de pasillos y de pequeñas cámaras. On ne voit plus qu'une trace de esa escalera que debe conducir sur la terraza. No encontraron escaleras que pudieran conducir a algún tipo de terraza, ¿no? Bueno, es las observaciones que hacen en esa época. La explicación de la gravure précise, entonces también ellos explican por qué este grabado, les escultures de Pilon n'ont pas été copiées avec une très grande exactitude. Une grande alteración del autor a laquelle se trouve rendait ce travail très difficile. Es decir, nos están diciendo que no hicieron en esta imagen, no se hacen los grabados con una gran precisión. Vean aquí, los grabados evidentemente son de Ramsés II haciendo en batalla o en casa. Y no los hacen con gran precisión porque pues obviamente esto es enorme, inmenso. Entonces de vista de abajo, vean cuál es la talla de un hombre, pues bueno, no se puede observar con gran precisión, y aparte pues, el estado de conservación pues daba mucho que desear, ¿no? Entonces, bien, c'est au général, y vean, esto es bien importante porque desde que llega ahí el ejército napoleónico, este general Desaix es el primero que dice, no, esto tiene que estar a París. Entonces, vean lo que dice. C'est au général Desaix que revient d'avoir l'idée de transporter les obélisques de Luxor à Paris. Il écrit, en effet, le 21 mars 1799 a Bonaparte. Entonces, le escribe a su general Bonaparte. Il y a à Thèbes 2 obélisques d'une taille et d'un fini de travail qui font qu'aucun de ceux de Rome ne leur est comparable. Le está diciendo a Napoleón, encontré 2 obeliscos en Tebas que hacen que los que están en Roma no sean comparables, o sea, mucho mejores que los de Roma, ¿no? Y luego le dice, transporte a París, il serait bien extraordinaire. Entonces, él tiene la idea, ya si los llevamos a París, serían extraordinarios, ¿no? Pero realmente la persona, y ya lo veremos en el siguiente video, que hace todo este esfuerzo para llevar el obelisco, es Jean-François Champollion, ¿no? Après les avoir lui-même admiré, exprime 20 ans plus tard. Recuerden, Jean-François Champollion, ya lo vamos a ver, nace en 1790. En esta época donde el general Desaix hace esa observación, pues él tiene 9, 10 años, ¿no? Pero ya después, 20 años después, él llega a Egipto y hace todo el trabajo para llevarlo. Entonces, la même opinion et donne la préférence à l'obélisque de droite. Entonces, él le da preferencia al obelisco de la derecha. Muy bien, le vœu de Desaix et de Champollion a été, on laissé exaucé. Este verbo exaucé quiere decir cumplido, ¿no? Les 2 obélisques ont été donnés à la France en 1830 par le vice-roi d'Égypte, Mohamed Ali. Entonces, Mohamed Ali, el Pasha Mohamed Ali, es quien obsequia estos obeliscos a Francia. Celui de droite, transporté à Paris, a été dressé sur la place de la Concorde le 25 octubre 1836. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos esa referencia, ¿no? de la descripción del Egipto. Y uno pensará de primera vista, esto uno piensa, de hecho cuando uno está ahí en Tebas y los mismos egipcios tienen esa especie de rencor, ¿por qué se lo llevaron? ¿No? Uno pensaría que fue injusto que se lo llevaran los franceses, pero la verdad es que son resultados de la época y del esfuerzo que hizo Francia por
esta cultura egipcia antigua, ¿no? Porque, vean, esta entrada al gran templo, esto ya es mucho después de que retiraran el obelisco. Los habitantes de Egipto de ese entonces no tenían el menor interés en la cultura del Egipto antiguo. Entonces era destruido todo. El Pasha Mohamed Ali realmente no le daba valor a lo egipcio, entonces por eso lo regalaba sin ningún empacho, ¿no? Entonces vean, de hecho déjenme enseñarles, esta primera foto dice aquí, la fecha es de 1862, vean, ¿no? 1862. Esto ya es casi 25, 24 años después de que Francia retirara el obelisco, y vean el estado lamentable del templo de Luxor, ¿no? Entonces vean aquí con esta iglesia copta y bueno, ¿no? Esta foto igual de 1900, se aprecia veintitantos debe ser. Vean, o sea, no tenían realmente interés, ¿no? Entonces uno justifica ese asunto porque debido a la intervención que tuvieron tanto Francia como Inglaterra, es que se conservan muchas de las cosas. Sí, se llevaron muchas cosas, pero también hicieron que naciera la egiptología moderna, ¿no? Entonces, quizás si no hubieran intervenido, no conoceríamos nada, así de sencillo, ¿no? Ahora, ¿cómo está el palacio hoy en día? Es este. Vean, nos falta el obelisco de la derecha. Aquí está el Paseo de Esfinges, que es de Nectanebo I, esa es otra cuestión, pero así es como luce hoy en día este templo de Luxor. Ya lo conservan precioso, está en trabajos de restauración todo el tiempo, muy bien. La verdad es que el gobierno egipcio lo ha hecho excelentemente en nuestros días, ¿no? Entonces, bien, con esto terminamos la primer parte de estos 3 videos que les voy a grabar de esto. Les agradezco mucho, merci beaucoup et j'ai une très bonne soirée. Recording stopped.